En serio, uno ya no sabe si reír, llorar o simplemente rendirse ante lo absurdo. Porque lo que acaba de hacer la Liga MX con la designación arbitral para el próximo partido de Chivas, es de esas cosas que uno pensaría que solo pasan en ligas de barrio. Pero no. Es oficial. Fernando El Curro Hernández será el árbitro encargado de impartir justicia en el duelo entre Guadalajara y Mazatlán. Y cuando decimos su nombre, en automático se encienden las alarmas, porque este señor ya tiene un pasado bastante cuestionable con el rebaño. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Provocación? Puede ser. ¿Polémica? Garantizada. El ambiente previo al partido ya venía caliente por la urgencia de Chivas de sumar puntos y afianzarse en la zona de clasificación. Pero ahora, con esta noticia, el foco se traslada a otro lado, al silbante. Y no cualquier silbante, sino uno que en el pasado reciente ya fue protagonista de un episodio muy discutido cuando estuvo a cargo del VAR en un duelo clave para el equipo tapatío. Aquella vez, frente a Pumas, el partido estaba en la cuerda floja, y fue justamente el Curro quien le habló al árbitro central para revisar una jugada que, sinceramente, no tenía ni pies ni cabeza como para ser penal. El contacto era mínimo, si no es que inexistente. Pero aún así, lo llamó. Y el árbitro compró. Pitó penal. Afortunadamente, Pumas lo falló. Pero el daño ya estaba hecho. Y hoy, ese mismo personaje, va a ser el encargado principal de impartir justicia en el Estadio Akron. ¿Cómo no levantar la ceja? ¿Cómo no desconfiar cuando te das cuenta de que el último partido que pitó a Chivas fue precisamente contra el mismo rival de ahora, Mazatlán, y también terminó en polémica? Ese duelo terminó empatado, sí, pero lo curioso es que el gol del empate para los cañoneros llegó al minuto 90, por la vía del penal. ¿Y adivinen quién lo marcó? Exactamente, el Curro Hernández. 2 partidos, 2 decisiones polémicas, y 2 veces con el mismo equipo como protagonista. ¿De verdad era necesario volver a ponerlo? ¿No había más árbitros disponibles? Claro, todos cometemos errores. Pero cuando estos errores se repiten con el mismo equipo y en momentos determinantes, uno empieza a preguntarse si hay algo más allá del simple fallo humano. Y no se trata de decir que hay mano negra ni de caer en teorías de conspiración. Pero cuando el historial te persigue, como en este caso, es imposible no pensar que el partido ya viene condicionado desde antes del silbatazo inicial. Lo más increíble es que la Liga MX lo sabe. Sabe el antecedente. Sabe la reacción de la afición. Y aún así lo designa. ¿Provocación? ¿Descuido? ¿Simple ineptitud? Además, no estamos hablando de un árbitro novato. Fernando Hernández debutó en el 2015 y tiene gafete FIFA desde el 2018. O sea, experiencia le sobra. Pero justamente por eso se le exige más. Porque no puede ser que un silbante con ese nivel siga tomando decisiones tan controversiales en partidos de alto voltaje. Y el Guadalajara, que viene buscando cerrar fuerte el torneo, no puede darse el lujo de pelear también contra el arbitraje. Y es que el contexto de este partido es clave. Chivas se encuentra actualmente en la 9ª posición de la tabla, con 17 puntos, en zona de play-in. La recta final del torneo está aquí, y este enfrentamiento contra Mazatlán es una oportunidad de oro para escalar posiciones. Más aún considerando que en esta misma jornada se enfrentan Pachuca y Juárez, 2 equipos que están peleando también por puestos de clasificación. O sea, alguien va a perder puntos sí o sí. Eso le abre la puerta a Chivas para subir peldaños, pero todo eso depende de que saquen el resultado en casa. Y ahí es donde entra el riesgo. Porque no solo tienen que preocuparse por Mazatlán, sino también por lo que pueda hacer el hombre del silbato. Después de este partido, el calendario se viene cargado para los rojiblancos. Primero, el duelo ante Querétaro a mitad de semana, y luego el clásico tapatío frente al Atlas. 3 partidos en pocos días, 3 oportunidades de oro para sumar 9 puntos. Si lo logran, el equipo se mete de lleno en la pelea por un boleto directo a la liguilla. Pero si dejan puntos en el camino, el panorama cambia drásticamente. Por eso este encuentro contra Mazatlán tiene tanto peso. No es un simple trámite. Es un juego que puede marcar el rumbo de toda la fase final. Y ahora, como si no fuera suficiente presión, súmale la carga emocional que implica tener a un árbitro que ya ha estado involucrado en decisiones dudosas contra ti. ¿Cómo manejar eso desde lo psicológico? ¿Cómo prepararse para un partido sabiendo que cada jugada dividida puede ser un volado? ¿Qué mensaje se le manda al grupo, al vestidor, cuando ves que el árbitro es alguien que ya te perjudicó antes? En este tipo de momentos es donde el liderazgo dentro del plantel tiene que pesar.
Porque lo peor que le puede pasar a Chivas es salir pensando más en el árbitro que en el rival. Pero también es responsabilidad del cuerpo técnico preparar a sus jugadores para cualquier tipo de adversidad. Que no se desesperen, que no caigan en provocaciones, que jueguen su partido. Porque si caen en el juego de reclamar todo, de vivir con miedo a cada decisión, el equipo pierde el enfoque. Y claro, también hay que decirlo, el rebaño tiene con qué ganar este partido. Mazatlán, en el papel, es un rival inferior. Está más abajo en la tabla y no ha mostrado una regularidad que asuste. Pero el fútbol no se juega con el papel en la mano. Hay que salir a ganar en la cancha. Hay que hacerlo con determinación, con seriedad, con contundencia. Porque si algo ha castigado a Chivas este torneo, ha sido la falta de consistencia. Un partido bueno, uno malo, uno que parece prometer y otro que decepciona. Y en esta etapa ya no hay margen de error. Por eso, más allá del árbitro, más allá de la polémica, este sábado tiene que ser el día en que Chivas dé un golpe de autoridad. Que se imponga con claridad. Que no deje lugar a dudas. Que, si el árbitro se equivoca, no tenga impacto en el marcador porque el equipo ya hizo lo necesario para asegurar los 3 puntos. Porque si se meten en un partido cerrado, apretado, donde una decisión pueda cambiar todo, bueno, ya saben quién está en el centro del campo. Y ese riesgo nadie lo quiere volver a vivir. Y si bien la designación de Fernando Hernández ha sido la gran protagonista en las conversaciones previas al partido, también hay que enfocarse en lo que realmente importa dentro del terreno de juego, el funcionamiento de Chivas, los nombres que podrían marcar la diferencia y la oportunidad única que tiene este equipo de encarar la recta final del torneo con fuerza. Porque más allá de las polémicas arbitrales, está claro que el rebaño tiene en sus manos el destino, y depende únicamente de su capacidad de respuesta para aprovechar esta fecha doble que puede cambiar por completo el panorama. El cuerpo técnico ha trabajado en Verde Valle con la idea clara de sumar el famoso 9 de 9, ese objetivo que se plantearon desde antes de esta seguidilla de partidos. Ya tienen una primera victoria en la bolsa y ahora van por la segunda. El plantel lo sabe, están motivados, sienten que el equipo va encontrando ritmo. Se percibe un ambiente diferente, más enfocado, con menos distracciones. Y eso se nota tanto en la actitud de los jugadores como en la respuesta de la afición, que ha empezado a reconectar con el equipo luego de semanas de dudas. Parte fundamental de esta mejora ha sido el despertar de ciertos elementos clave. Jugadores que no habían aparecido en los primeros partidos del torneo y que ahora están empezando a mostrar su verdadero nivel. El caso del Pocho Guzmán, por ejemplo, es simbólico. Luego de momentos complicados, de altibajos, está volviendo a ser ese mediocampista que marca el ritmo del equipo, que distribuye, que pisa el área, que lidera. Y cuando él está bien, Chivas es otro equipo. Lo mismo ocurre con Beltrán, que poco a poco ha ido recuperando protagonismo. Ya no se esconde, ya no juega tan atrás, ahora se suelta más, se asocia y llega con peligro. Y eso, sumado al trabajo en defensa que ha sido más sólido, le da al equipo una base más confiable. La portería también ha sido clave. A pesar de que el arco ha sido tema de debate en muchos momentos, el guardameta ha respondido. No ha sido espectacular, pero ha sido cumplidor, y en los partidos cerrados, eso vale oro. Cuando tienes una saga que no concede tanto, y un arquero que cumple, puedes competir contra cualquiera. Y si a eso le sumas un poco más de contundencia al frente, el panorama empieza a cambiar. Mazatlán, por su parte, no llega en su mejor momento. Es un equipo que lucha, que mete pierna, que no se guarda nada, pero al que le cuesta muchísimo mantener un buen ritmo durante los 90 minutos. Suele tener lapsos en los que se desconecta, y ahí es donde Chivas tiene que aprovechar. Salir con intensidad desde el primer minuto, presionar alto, buscar ese gol temprano que obligue al rival a abrirse. Porque si algo ha sufrido el Guadalajara este torneo, es cuando le ceden la iniciativa a equipos que se encierran con todo atrás. Ahí es donde se le complica, porque le cuesta encontrar espacios y se vuelve predecible. Pero cuando tiene campo abierto, cuando el rival lo obliga a jugar más directo, es donde se vuelve más peligroso. Hay otro elemento clave en este tipo de partidos, el factor emocional. Jugar en casa, con el estadio a favor, con el respaldo de una afición que siempre está ahí, debe ser un combustible extra. Pero también una responsabilidad. Porque el público en Guadalajara es exigente. Apoya, sí, pero también exige. Y si el equipo no responde, la presión puede volverse en contra. Por eso es tan importante que el equipo muestre actitud, que salga con hambre, con ese deseo de ganar desde el primer momento. Que no espere a ver qué propone el rival, sino que tome el control, que imponga condiciones.
Los partidos ante equipos como Mazatlán son justamente los que separan a los equipos grandes de los que simplemente están de paso. Porque los grandes no pueden darse el lujo de fallar en este tipo de encuentros. Son partidos que deben ganar sí o sí, sin excusas. Y más aún cuando estás peleando por un lugar entre los 6 primeros, por evitar el play-in y clasificar de manera directa. Cada punto cuenta, cada victoria suma más que solo 3 unidades. Suma confianza, suma impulso, suma credibilidad. Y ahí es donde también entra el papel del entrenador. Porque no solo es preparar la táctica, no solo es definir la alineación, es también saber gestionar la presión, leer el partido en el momento justo, hacer los cambios correctos. La gestión de los minutos será clave, especialmente considerando que se vienen 3 partidos en una semana. Rotar inteligentemente, dosificar esfuerzos sin perder intensidad. Porque no se trata de guardar titulares, sino de tener una plantilla capaz de mantener el nivel, juegue quien juegue. Además, hay un detalle no menor, el clásico tapatío se acerca. Y eso, queramos o no, ya empieza a rondar en la cabeza de todos. Los partidos ante Atlas siempre tienen una carga emocional distinta, una presión única. Pero no puedes pensar en ese duelo si antes no haces la tarea contra Mazatlán. No puedes mirar al futuro si antes no aseguras el presente. Y esa es la clave, enfocarse en el ahora. Ganar el sábado. Sumar esos 3 puntos que te acerquen al objetivo. Y ya después, pensar en Querétaro y luego sí, en el clásico. Pero no olvidemos lo más importante, este equipo tiene potencial. Tiene talento. Tiene jugadores que pueden marcar diferencia. Y si logran conectar todos esos elementos, fútbol, mentalidad, actitud, pueden cerrar el torneo de manera espectacular. No será fácil, nadie lo espera. Pero está en sus manos. Y a pesar del árbitro, de las polémicas, de las dudas, de todo lo que rodea a este partido, la oportunidad está ahí. Lo único que falta es salir a la cancha y demostrar que Chivas quiere y puede pelear por cosas grandes en este torneo. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. En un giro que nadie veía venir, Carlos Vela, la estrella que había brillado en la MLS y en varios clubes europeos, estaría a punto de sacudir el fútbol mexicano. Según rumores que circulan en pasillos y redes sociales, el delantero firmaría un contrato de 3 años con el Club Deportivo Guadalajara, los icónicos Chivas. La noticia, todavía no confirmada oficialmente por las directivas, ha generado un auténtico terremoto entre aficionados, periodistas y exjugadores, que no paran de especular sobre cómo afectará esto al torneo y al mercado de fichajes. Se dice que Vela, quien durante años fue figura de Los Ángeles FC y uno de los futbolistas mexicanos más respetados internacionalmente, habría decidido regresar a México no solo por la nostalgia de volver a su tierra, sino también por el reto de vestir la camiseta más exigente y mediática del país. Su llegada, de concretarse, sería un golpe de autoridad para el equipo rojiblanco, que en los últimos años ha buscado recuperar protagonismo en la Liga MX, por supuesto, levantar pasiones entre su afición, que ya se imagina un ataque temible con la presencia del delantero de renombre mundial. En Guadalajara, los murmullos son intensos. Algunos hinchas no pueden creer que Vela, quien siempre se había mantenido distante de Chivas, pudiera unirse a las filas de su eterno rival, pero otros celebran la posibilidad de ver en el estadio Akron a uno de los mejores goleadores de la historia reciente del fútbol mexicano. Según versiones extraoficiales, el contrato sería por 3 años, lo que garantizaría al menos varias temporadas de espectáculo y goles, y se especula que el acuerdo incluye cláusulas de imagen y participación en campañas de promoción que harían a Vela prácticamente un embajador del club. Analistas del deporte no dejan de debatir, ¿será esta la jugada que catapulte a Chivas nuevamente a la gloria? ¿O la presión de jugar en un club con tanta historia será un desafío demasiado grande incluso para un talento de la talla de Vela? Mientras los directivos del club no emiten un comunicado oficial, la ciudad ya está en vilo. Los medios locales, y más de un periodista internacional, se preguntan si este rumor se confirmará y cuándo. Por ahora, Guadalajara vive un clima de expectativas sin precedentes, donde cafés, redes y estadios se llenan de especulación. Una cosa parece clara, si Carlos Vela realmente llega a Chivas, el fútbol mexicano nunca volverá a ser el mismo, y cada partido del rebaño será una cita obligada para los fanáticos y los curiosos. Con un contrato de 3 años en el horizonte y la sombra de grandes expectativas sobre sus hombros, la llegada de Vela podría marcar el inicio de una nueva era en Chivas, una era donde los titulares se escriben con letras de impacto y los rumores se convierten en leyenda. Hola, aficionado.
¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.